Acompáñanos a escuchar este fabuloso podcast, donde se habla en corto de todos los temas que a ti te interesan. Con ustedes, Mariana Benítez. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en esta nueva temporada de En Corto con Mariana, en este podcast, que vamos a hablar de muchos temas que nos importan como mujeres, como padres y madres de familia, como ciudadanas y ciudadanos de este país y de esta humanidad. Y hoy vamos a tocar un tema bien relevante que tengo mucho tiempo de estar buscando justamente la información, las personas indicadas para poder contribuir con las políticas públicas que tiene el gobierno, pero poder contribuir desde el legislativo, pero también en otros ámbitos como el educativo, a solucionar. Es una problemática que está afectando a muchísimas jóvenes y hombres y mujeres, muchísimos jóvenes también, y se trata de la violencia en el noviazgo. Y hoy tengo una invitada excepcional para tratar este tema, que además es una amiga de hace muchos años. Ella es colombiana, pero ha vivido muchos años en México. Ella es Jimena Céspedes. Hola, querida Jimena, ¿cómo estás? Ay, Mariana, un gusto. Bienvenida y muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación aquí en este podcast. Y bueno, vamos a hablar de un tema, como decía yo, que bueno, pues cualquiera de nosotros y nosotras que tenemos hijos, y ahorita les contaré el caso. Jimena nos va a contar el caso que ella vivió, porque seguramente ustedes hace unos 2 años se enteraron de de esta tragedia, el asesinato, el feminicidio de Ana María, una joven de 18 años que estaba por empezar a estudiar la universidad, una joven brillante, y que fue asesinada por su exnovio. Entonces, a partir de ahí, Jimena Céspedes fundó esta organización ciudadana que se llama Fundación Naná, y está haciendo un trabajo muy importante en muchas partes de México, y de hecho, pues desde 50+1 también ya estamos trazando una alianza para trabajar en este tema. Bienvenida, querida Jimena, gracias por la oportunidad de hablar contigo, y cuéntanos, por favor. Sé que nos vas a contar la historia, ¿no? Porque hacia allá vamos y de ahí deriva todo este trabajo que estás haciendo, muy importante para ayudar a otros jóvenes y otras familias a detectar las señales a tiempo, a prevenir la violencia en el noviazgo. Tú como mamá y activista que ahora eres y experta que ahora eres, cuéntanos qué es la violencia en el noviazgo. Mira, yo les pongo un ejemplo generalmente y es, imagínate una pareja de adolescentes, 14, 15, 16 años, que comienzan a andar, como dicen ahorita. La primera vez que salen, van a cine, cada papá lleva a este muchacho, porque todavía ni siquiera manejan, llega el muchacho primero, con toda la ilusión, compra los boletos, compra palomitas y le espera en la puerta. Y la niña llega tarde, 10 minutos tarde, ya había empezado la película. Unos adolescentes que manejan bien sus emociones, el adolescente le dirá, corre que ya vamos tarde, y se irán a la película y después le dirá, oye, la próxima vez llega temprano, y no va a pasar de ahí. Otro niño que no maneja bien las emociones por la razón que sea, porque los violentadores, todo el mundo dice es que están enfermos, no, son niños completamente normales, pero que no manejan bien las emociones. Y no maneja bien las emociones, le tira las palomitas, le dice que por qué llega a esta hora, que ya se perdieron toda la película, le pega a una de las mesas que está ahí, le dice que todo es por su culpa. Y entonces la igualdad deja de ser igualdad. La niña comienza a hacerse chiquita, a decirle que fue su mamá la que llegó tarde, que la disculpara, que no le va a volver a pasar. Y él comienza a entender que si es violento con ella, si le levanta la voz, si manotea, si grita, puede tener control sobre la situación. Y es inconsciente al comienzo, salvo que lo haya visto en su casa, y él se comienza a hacer una conducta progresiva, en la cual él se da cuenta que pues ella comenzó a llorar, le dice, bueno, no es para tanto, volvemos a ver la película mañana. Pero la siguiente vez que pronto ella llega tarde,
vuelve y le echa la culpa. Es que te acuerdas del último día y yo siempre llego temprano y tú nunca me entiendes. Y eso es la violencia en el noviazgo. Que uno cree que pues no pasa nada. Desde el primer grito comienza a pasar algo porque comienza a haber esa desigualdad entre hombres y mujeres en la relación que está metida dentro de nuestra cultura y en México cada vez más, pero que el problema al final, y yo se los digo con Ana María lo vimos, el problema no es la violencia per se, sí es un problema enorme lo que tú quieras, pero la gente lo que no entiende es que cuando una pareja entra así y se queda dentro del noviazgo, la violencia es una espiral, esa violencia comienza a crecer cada vez más. Cuando la mujer se da cuenta de la violencia y decide salir de ahí, el problema más grande son los 3 meses siguientes, que es donde las asesina. Tienes toda la razón, Jimena. Yo creo que ahora que hemos venido cada vez más hablando de violencia, y qué bueno porque así se visibiliza, y muchas entendemos que en algún momento pudimos haber vivido en una relación violenta. Yo misma, a mis 22 años, tuve un novio, ¿no? Y se los tengo que decir. Tuve un novio. A los 2, 3 meses dije, no estoy a gusto, no me gusta, no es para mí esto, y decidió cortarlo. Bueno, pues hizo muchas cosas que hoy lo veo, en su momento no entiendes, ¿no? Todo, no le pones nombre, porque yo a esa edad no tenía estas herramientas que hoy tengo como mujer adulta, pero claro que viví en una relación violenta, y como bien dices, lo que vino después, cuando yo decidí cortarlo, fue realmente un infierno, ¿sí? Que a lo mejor estamos hablando de hace 25 años, donde pareciera que no estaba tan generalizada esta violencia hacia las mujeres. Digo, siempre ha existido, pero a lo que voy es, ¿por qué estamos viendo cada vez más casos de violencia contra las mujeres? De que ha incrementado, ha incrementado. Y en ese entonces, bueno, pues, yo no sabía que era violencia, pero claro, pues se quiso tirar de la ventana, el chantaje, la violencia psicológica, y entonces dije, no, pues espérate, entonces seguí con él, hasta que un buen día me armé de valor, ya definitivamente fue hasta aquí, y entonces me perseguía, me golpeaba el parabrisas, me celaba, en fin, y que vas a platicar parte de eso. ¿Cómo se manifiesta? Porque yo creo que aquí quienes estamos viendo es qué señales tenemos que ver para detectar. Tú ya contaste algo, ¿no? Un poco ejercer esta violencia psicológica del enojo, del chantaje, y entonces, como dices tú, las niñas se van haciendo chiquitas, miedosas, temerosas, no quieres afectarlo, no quieres que se enoje, no quieres, etcétera. Pero debe haber muchas otras manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Mira, lo que hemos encontrado es que hay 5 muy claras en la violencia en las relaciones. Ni siquiera llamamos de noviazgo, porque a veces donde las niñas apenas, ay, sí, estoy andando solamente. Entonces, es importante que lo tengan, es en las relaciones, y pasa también entre parejas del mismo sexo, también pasa. O sea, ahí, esta mismo aplica para cualquiera. Obviamente las estadísticas dicen que la mayor parte de la gente que se muere, y tú lo sabes bien, son hombres a manos de otros hombres, después son mujeres a manos de otros hombres, y después el resto. Por eso digamos que, y pues porque además la fundación está hecha específicamente para el tema de violencia de hombres hacia mujeres. Entonces hay 5. La primera es esta que acabamos de ver, que es el tema de control. Siempre la violencia es un tema de control. ¿Cómo controlo yo a la de enfrente? Y así funciona, o sea, en todas partes del mundo, en cualquier parte, la violencia empieza por un tema de control. Y que lo pueden hacer, digamos, conscientemente, y algunas veces, como dices tú, empezar inconscientemente, pero después ya les gustó. Claro, te va funcionando. Te va funcionando, entonces dices, bueno, pues por aquí le sigo. Claro. El segundo, para poder controlar a alguien, tienes que aislarlo de su círculo cercano. Es cuando le dice a la niña, ¿ves que tu amiga está celosa de nosotros y no nos entiende? Por ejemplo, Ana María, casi nunca lo dejaban este muchacho ir a la casa. Eso es lo que nos decía Ana María. Cuando te das cuenta, o sea, cuando comienzas ya a irte para atrás, dices, pues claro, el muchacho no iba a la casa porque en mi casa no la podía controlar. Claro. Entonces, lo primero es aislarlo del círculo cercano. Es cuando las víctimas ya no hablan se quedan con sus amigas, ya dejan de hablarle a sus amigos con los que tenían una relación sana, ¿no? Ligera, etcétera. No, ya no les pueden hablar a los amigos porque se pone celoso el novio. Exactamente. Entonces ahí viene estamos hablando desde los 13, 14, 15, 17 y bueno, de ahí para el real. No, sí, entonces la tercera es los celos desproporcionados. Por ejemplo, Ana María un día
estaba hablando con la mejor amiga y llorando en el teléfono. Ella rara vez lo hacía, porque siempre sonreía. Entonces le dije, a ver qué pasó. Y me dijo, es que Alan se enojó porque yo había salido al concierto de música clásica, la mejor amiga, con la falda que él me regaló. Y dije, no, ya Ana María termina. O sea, yo... Sí, ya. Pero después te das cuenta que el problema era que había ido otro compañero de ellas y ella no le había contado al muchacho que había ido otro niño y si él se va a enterar. Entonces, esos celos desproporcionados de ya no puedes hablar con nadie, no puedes bailar a nadie, si ves cómo te están mirando, eso ya es parte de ese control absoluto que quiere tener. Todo eso me llegó a pasar, les estoy hablando de esta relación de hace muchos años, 25 años, por ahí, no sé, del 2000, que sería 3, 2004, sí, hace 20 años, ¿no? El caso más así, digamos, extremo, yo iba manejando, iba mi novio a mi lado y yo iba espejeando porque voy manejando. Bueno, imagínense que, sí, claro, ya te gustó el de atrás, porque estás viendo ¿por qué tanto ves el retrovisor? O sea, llegamos a ese extremo, pero lo empiezas a normalizar, empiezas a vivir, te empiezas como bien dices tú, a debilitar, como a dejar de pelear, como que te van minando la fuerza, la seguridad, las ganas de hacer otras cosas. O sea, todo va acompañado de una violencia psicológica, ¿no? Sí, tienes dos violencias transversales. Exacto. Tienes una violencia psicológica. Y las demás. Y las demás, exactamente. ¿No? O sea, puede ser la violencia física, puede ser económica, celos, la económica, en fin, y otros tipos, otras, sexual, ¿no? Exactamente. La cuarta es para poder aislar a la víctima, que los celos la hagan menos, es cuando menosprecian el consentimiento de la persona enfrente. Es cuando le dice, es que es tu culpa, es que tú no te ves bien, es que así vas a salir, así la típica de vas a salir así. Y eso hace que la persona dude de sí misma, porque lo que hace es que mina tanto a punta de la violencia psicológica y emocional que la persona comienza a dudar de sí mismo, aunque sea la persona más empoderada del mundo. Yo tengo una amiga, 35 años, directora de unas empresas más grandes, sostenibilidad, lo que tú quieras, y me dice un día, después de oírte tantas veces me voy a divorciar, porque me di cuenta que sufría violencia económica y violencia psicológica, porque todo el tiempo me estaba diciendo que siempre había salido con gente mucho más bonita que yo. Y me decía, pero pues yo me veo en el espejo, y llegó un punto donde ya no me quería ver en el espejo. O sea, cosas tan impresionantes como eso, llega a minar incluso, como te digo, la mujer más empoderada del mundo. Y la última es el cambio de temperamento, porque entonces la persona lo único que está haciendo todo el tiempo es, ¿cómo hago para que no se enoje? Exacto. Porque cuando se enoja yo sé cómo me evito otro pleito. Exactamente. ¿Cómo? Sí, exactamente. Si entendiéramos esas 5 en las relaciones, podríamos salir de ahí mucho más rápido. Porque una persona, cuando ya llevas mucho tiempo, o sea, Ana María lleva año y medio, y estaba justo platicando, porque subí un video hace poco en mis redes sociales, de cuando se graduaron, ellos dos, se graduaron juntos. A él le dieron el premio de excelencia en el colegio. Y cuando nos fuimos al coche, le dije a Ana María, tú lo dejaste ganar, porque Ana María era brillante. Me dijo, mamá, es que a él le importaba. Ahorita que yo lo piensas, tú dices, ella lo hizo pensando en alguien, ¿no? Ella lo hizo era porque no quería otro pleito más, porque parece que este muchacho le decía, es que tú no tienes que estudiar y sacas buenas notas, y en cambio a mí me toca hacer. Entonces ella lo que dijo fue, ¿para qué peleo por esas cosas? Entonces es impresionante todo lo que puedes minar, literalmente, totalmente, el comportamiento de alguien. Yo bajé 6 kilos. Yo bajé 6 kilos en esa relación. Yo ya no tenía ganas de voltear a ver a nadie. Ya, de verdad, sí. Y yo siempre siendo de carácter fuerte, ¿no? Muy, muy libre, etcétera. ¿Cómo acabó dejándome así? En los huesos, porque sí estaba yo en los huesos y con 6 kilos menos. Y te va minando las fuerzas, las ganas hasta de sonreír. Pero qué importante hablar de esto, y por eso, pues qué bueno que hay muchos lugares donde ya se está hablando de eso, y la importancia de, por ejemplo, entrar a las escuelas, que es un interés que yo traigo desde hace algunos años. Lo he hecho, pero vamos a hacer, ahora quiero decirles que vamos a trabajar desde 50+1 Oaxaca con la Fundación Nana para llegar a las escuelas de educación media superior y hablar de estos temas, ¿no?
a mí que me hubiera encantado que a mis 22 años me hubieran pues cambiado la vida si yo hubiera tenido a mi alcance un podcast o videos, ¿no?, en redes sociales, o que en mi escuela me fueran a decir, oigan, ojo, porque esto es violencia en el noviazgo, se sienten así, les hacen esto, en ese momento yo me hubiera empoderado y hubiera dicho, caray, me está pasando esto, lo tengo que hablar con mi familia, porque ese es otro tema, y vamos para allá. Decimos, minándonos en nuestra confianza, en todo, que yo, por ejemplo, no se lo dije a nadie. A nadie. Quizá el único que lo vivió de cerca fue mi hermano, porque ya vivíamos aquí en México, y él es el que vivía conmigo, mi hermano, pero mi mamá, mi papá, ni enterados de lo que yo estaba viviendo en silencio, lo que yo estaba sufriendo en silencio, y eso le pasa a muchísimas jóvenes. En el caso de Ana María, ¿cómo fue? Ana María nunca dijo nada. Yo solamente vi, o sea, ahorita yo te puedo contar una historia completa, pero porque me tocó estudiarla, bajamos todos los chats de Ana María, hablamos con los amigos, y todo el círculo cercano sabía. La única que no sabíamos éramos nosotros. No teníamos ni idea. Ni siquiera se nos había ocurrido. Por ejemplo, Ana María sí sufría de bulimia. Entonces yo la mandé al psicólogo pensando que el problema era la presión que tenía al final del colegio y porque iba a estudiar medicina. Dije, pues es una presión espantosa. No, la presión era de la violencia de género. Pero pues nosotros no sabíamos ni siquiera que existía la palabra la violencia. Siempre había pensado que eso era un tema feminista. Ustedes escojan lo que quieran porque nunca lo habíamos vivido en carne propia. Y ni veníamos de familias violentas, o sea, todos se murieron casados después de 60 años de matrimonio, sí. Entonces no se te ocurre en tu entorno no estaba eso, ¿no? Y entonces, ahí es cuando te das cuenta, solamente hubo 3 señales con Ana María. La primera, ella le operaron de la nariz, y entonces fue a mostrarle la nariz al novio en ese momento, se fue para su casa, y la recibieron con un plato de cartón y crema pastelera entre él y el hermano, y le hicieron una mague pegarle en la nariz. O sea, Ana María me llamó ofendidísima, y le dije, no, que esto es la razón. La mamá me llamó a pedirme disculpas, que pues es una chanza de adolescentes. Yo le dije a Ana María, no vuelves a la casa de este muchacho. Y así fue la primera vez en donde él comenzó a ir a la casa. La segunda vez, un día yo llegué a la casa a comer, Ana María llegó después del colegio llorando, y entonces le pregunté qué pasó, y entonces me dijo, no, es que Alan me terminó, y no sé por qué. Le dije, pues a todos nos han roto el corazón, la puse a ver una película, un bote helado, lo que hace uno con los hijos. Y este muchacho llegó después con un ramo de rosas enorme. O sea, y a partir de ahí parece que fue cuando empezaron a terminar una y otra vez, pero Ana María ya no me contó, porque yo creo que Ana María decía, si le cuento a mi mamá, me va a decir, termina. Sí. Y la última fue la de la falda que te comenté. Fueron las 3 únicas cosas que yo digo, que yo le dije a Ana María, termina. Pero cuando no vives en eso... Pero nunca te vas a imaginar en qué puede terminar esto, ¿no? Claro. Entonces Ana María nunca... Lo que pasa con una víctima de violencia de género, hay 3 razones por las que no te cuentan. Una, o porque no tiene suficiente confianza, que eso puede pasar. Aquí no era un problema de confianza. O sea, Ana María y yo teníamos muy buena relación. Pero resulta que cuando no vives en un lugar en donde hay violencia, tú crees que no lo es, o haces otras cosas que en tu vida harías porque nunca lo has visto en tu casa, y entonces te da vergüenza hacerlo. Y la tercera, siempre te echan la culpa a ti. Y entonces, como tú te sientes culpable, que es lo primero que le digo ahora a las mujeres, en el Museo de Memoria y Tolerancia hay un túnel así enorme, sí. en donde dice que la exposición se llama Libres y Seguras. Es un túnel de violencia en donde oyes todos los instrumentos con los que te pueden maltratar, todos aquellos estereotipos y mensajes de normalización de violencia, pero al final dicen, en morado enorme, no es tu culpa. Ojalá todos lo tuviéramos en el espejo y nos lo viéramos todos los días en la mañana, porque somos responsables de lo que hacemos. Sí. Pero nunca puedes echarle la culpa a una mujer de violencia de género, porque aunque haya sido la mujer más empoderada del mundo, puede caer en esa violencia. Claro, por supuesto. Cuenta. Y entonces, como se sienten culpables de lo que le está pasando, se sienten culpables de ellos también, o sea, se sienten responsables de ellos mismos. Entonces dices, ¿cómo les cuento? O empiezas contándole una vez y la amiga dice, salte ahí. La segunda vez le vuelves a contar. Y a la cuarta la amiga se cansa. O sea, es un trabajo enorme. Sí. Y sí, en mi caso, pues no fue falta de confianza. Por ejemplo, estaba yo aquí, mis padres en Oaxaca. Entonces yo decía, ¿para qué les preocupo? Siempre tuve esa cosa. ¿Para qué preocupa? Yo entonces siempre aprendí a resolver mis cosas sola. ¿No? Pero entonces también ese es un contra. Vivir en silencio cosas tristes que te están pasando. Hasta que llegó un punto en el que, en mi caso, gracias a Dios, pues no quiso matarme.
pero si hubiera sido un psicópata, más psicópata de lo que estaba, pues a lo mejor hubiera sido una víctima también yo, de feminicidio, ¿no? Claro. Pero ya fue cuando yo estoy en Oaxaca y mi hermano les dice, mamá, es que está pasando esto. Y mi familia, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que me hace esto, no permite que yo lo termine, me acosa, me persigue. Mi familia me dijo, vente a vivir aquí. Y eso es lo que le pasa a mucha gente también, a muchas mujeres sobre todo. Terminan en casos como violencia digital, violencia en el noviazgo, terminan teniendo que, las más afortunadas, irse a otro lado, alejarse, cambiar rutinas, cambiar de ciudad, cambiar para evitar esto. Pero, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como padres y madres? ¿Y qué tenemos que hacer como víctimas? Mira, la primera, y ahorita que estabas mencionando justo el tema de tus padres, de no los quise preocupar, tenemos un problema también como mujeres, y es que les enseñamos a las mujeres a ser perfectas. O sea, les enseñamos a que pueden todo. Sí. O sea, si mi marido no llega a ponerme el cuadro, yo agarro el clavo y pongo el cuadro, porque me enseñaron que podía hasta arreglar el coche, o sea. Claro. Y nunca te enseñaron a pedir ayuda, porque estaba mal visto. Correcto. Entonces... Y yo así crecí también. Claro. Tú eres responsable de ti, tú resuelves tu vida. Y está bien, somos responsables. Pero también nos vamos al otro extremo, en donde como tenemos que ser perfectas, pues tenemos que ayudarle al de enfrente, pues porque ellos no lo son. O sea, si hay un problema cultural. Pero mira, ya viniendo al tema específicamente que tenemos que hacer como padres, la primera es ver aquellas señales que son muy sutiles y que no nos damos cuenta. Si era una niña que salía a fiestas todos los fines de semana, que siempre sonreía, como tú decías, que siempre se vestía con faldas súper cortas, y tiene un cambio de que ya no quiere salir a fiestas, de que cambia, entonces ahora se pone ropa grande. De que se aísla de sus amigas. Exactamente, esa es una muy clara. La otra, si comienza a perder peso, como Ana María que sufría de bulimia. Esa también. Yo perdí 6 kilos, te estoy diciendo. Exactamente, entonces esas también son. Y la otra que yo les he dicho a los padres, no solamente hablemos con los otros padres del colegio de cuál es la tarea que se le olvidó a mi hijo, sino digámosles, si algo le pasa a tu hijo, por favor, yo te voy a avisar. Si algo le pasa al mío, avísame. Porque siempre decimos, ese no es mi problema. Sí. Entonces, sí, contabas en alguna otra ocasión que hablaba yo contigo, perdón por la interrupción, de que mamás de las amigas de Ana María sabían de lo celoso, de lo agresivo que era, o lo violento, pero nadie dijo nada. No, o sea, porque era la relación de Ana María. Y lo que la gente no entiende es que cuando termina una relación tenemos violenta, un deber de cuidado con las hijas de las demás, amigas de tus hijos, y porque eso también puede impactar a tu propio hijo, o porque pues tenemos que ser una red, ¿no? De aliadas y aliados pues, para cuidar a nuestros hijos. Y también tenemos que verlo desde el lado del agresor. Los amigos de Ana María se alejaron del agresor. Yo me acuerdo que un día Ana María me dijo, es que ya no quiere estar con Alan. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no tiene muchos amigos. Pero pues a mí no me llamó la atención. O sea, sí. Los demás se alejaron de él. Tendría alguien que haber levantado la mano y haber dicho, él es agresivo. Y nadie lo hizo, simplemente se alejaron. Cuando tú te alejas, pues tú eres parte del problema. Porque no hablas con las personas que tenían que hacerlo. Porque no lo resuelves. No lo resuelves. O es una parte digamos, muy natural en chicos, pero muy individualista, muy egoísta, ¿no? De, bueno, pues yo ya mejor no me llevo, no digo nada, es el problema de ellos son la pareja, o es el problema de los papás. Pero pues los papás no saben. Y al final, si Ana María hubiera sobrevivido, lo más seguro es que este muchacho hubiera sido agresivo con la siguiente. Entonces ahí viene un tema muchísimo más grande, que es un debate a nivel mundial, tendríamos que entrar a trabajar con los agresores. Hay algunos programas, muy pocos a nivel mundial, pero el programa tendría que empezar desde los niños. Y más que todo te lo digo así, cuando llegan, ahorita hay un problema de bullying en los colegios enorme, y entonces llaman a los papás, y los papás no se hacen responsables porque lo que dicen es que así no es mi hijo en la casa. O entonces demandan al colegio si lo sacan por agresor dentro del colegio, aunque sea chiquito.
Este muchacho está en la cárcel, lleva año y 9 meses. Ya está en la cárcel. Sí, estuvo en la cárcel, lo agarraron la fiscalía y sí, tengo que agradecerle, lo agarró en 4 días. ¿La fiscalía de la Ciudad de México? No, del Estado de México. Fue en la fiscalía del Estado de México, lo agarró a los 4 días. Pero no hemos podido empezar el juicio, porque han metido amparo tras amparo, más recursos de los recursos de los recursos. Los papás no nos están ayudando porque no están haciendo responsables a sus hijos. La pregunta es ¿por qué ahora hay más muertos? No, es un asesino potencial de otras mujeres. Ya lo fue de Ana María. De otras mujeres. Claro, y yo no estoy pidiendo que se quede 70 años en la cárcel. Ojalá se quede lo mínimo, pero porque él se hace responsable de lo que hace, que pueden ser, no sé, 25, 40, no tengo ni idea cuánto. Pero ojalá no se muera en la cárcel. Ese no es el objetivo que tenemos. Aquí es lo único que intentamos. Sí, tú no tienes un sentimiento de venganza, pero sí de responsabilidad. Y eso tendríamos que trasladarlo a los demás padres. Si vemos que nuestro hijo es agresivo, metámoslo directo a terapia. Si vemos que el hijo de la enfrente es agresivo, dile. O sea, porque es un riesgo potencial. Porque totalmente. En la medida en la que solamente el 10% de las mujeres que son violentadas denuncian, por la razón que quieras. Y solo el 5% de ese 10% termina en justicia, en la cárcel y con una sentencia. Entonces tienes un riesgo enorme que en todo el camino maten a más mujeres, que es lo que está pasando. Claro. Anteriormente se casaban con el violentador y vivían con la violencia toda su vida, porque eso era la mentalidad que tenían. Y el problema, como te digo, es el riesgo, es cuando rompes con la violencia, porque la persona pierde el control. Por eso cada vez más oyes más feminicidios, porque antes nadie se atrevía a romper con esa violencia. Y violencia en general, ¿no? Pero también hay, o sea, no solo es porque ahora se denuncian y se saben más los casos, sino también yo también tengo otra teoría, que este incremento en muchas formas de violencias se debe a que hay un enojo muy fuerte. Es decir, a medida que la mujer ha ido avanzando, se ha hecho independiente, los mecanismos de control van disminuyendo de parte de los hombres, y eso genera rabia, eso genera enojo. Y entonces por eso vemos también más casos de como de lugar querer controlar a las mujeres, ¿no? Y tienes otro también, y es que cada vez los padres hacen menos responsables a sus hijos de los actos. Entonces, cada vez es más fácil que pierdan el control, porque anteriormente desde chiquitos, o sea, tú te sentabas en la mesa y hasta que terminas la comida. Sí. Entonces también los mismos padres están haciendo que la palabra responsabilidad deje de ser la principal. Hay más permisividad, aunque fíjate, es curioso, eso ya sería materia de otro debate y otra plática. Pero ciertamente yo traigo esa escuela de papás presentes, sobre todo mi mamá, estrictos, sin ser agresivos ni nada, pero digamos, había límites en casa. Y bueno, ahora lo traslado a como, ahora que soy mamá de un niño de 10 y otro niño de 8, y también quiero trasladar esa forma de educar. Y bueno, sí me he topado un poco con pared, porque hay otras dinámicas desde la escuela, ¿no? Por supuesto que el poner límites es muy importante desde ahorita, y me está pasando, yo mamá de 2 niños, qué responsabilidad educarlos en este momento, además de la vida donde hay redes sociales, donde hay violencia digital, donde el machismo sigue ahí, perdónenme, pero sigue ahí, y de pronto cuando aún en casa han visto una mamá que es feminista, que habla de igualdad, y mis hijos han crecido escuchando eso, pero de pronto pueden traer comentarios de la escuela, ¿no? De, ay mamá, es que las niñas son buenas en fútbol, o ay mamá, entonces ahí es un trabajo, si eso es importante. Ahora no se diga el estar presente todo el tiempo hablando de no puedes ser violento primero con nadie, ¿no? No puedes resolver una controversia en el colegio con violencia, con nadie. Y no se diga con una mujer, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy presentes, muy pendientes. Esta es una labor diaria. Diario pasa algo en el colegio, ¿no? O sea, diario puede haber una interacción no adecuada, etcétera, y sí tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y sí hay mamás y hay papás que por supuesto que van a sacar, creen que son muy buenos padres sacando la cara por los hijos y minimizando conductas. Yo no, o sea, nuestros hijos se equivocan,
y eso también hay que decírselo a los papás y a las mamás. Sí, nuestros hijos se van a equivocar como nos equivocamos nosotros diario, ¿no? Podemos cometer errores y no podemos pretender creer que nuestros hijos van a ser perfectos. Hay que estar preparados más bien cuando cometen errores, ir atajando, ir aclarando, ir hablando, ir mostrando las consecuencias de cada acto. Eso sí lo tenemos que hacer. Pero antes de cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, mi querida Jimena, ¿qué hacer entonces? Como papás ya dijimos, pues hay que estar muy pendientes de las señales. Como papás de mujeres que podrían ser víctimas de violencia, y también de hombres, porque a ver, también la violencia puede venir, ¿no? Quizá no es tan frecuente, pero claro que también hay jóvenes que ejercen violencia contra el novio, ¿no? Los celan, les revisan las cosas, en fin, pueden cometer también muchas tonterías o actos de violencia. Pero entonces hay que estar pendientes de nuestros hijos y tener un claro, digamos, conocimiento del entorno con papás, con mamás, de nuestros propios hijos y hablar con nuestros hijos de estos son casos, esto es violencia. A lo mejor tú no tienes ni novio, pero yo te voy a decir qué cosas son violencia, ¿no? Y estar muy pendiente de esas señales y no tener miedo a hablarlo, a decirlo, enseñar a nuestros hijos que está bien hablar y decirlo y sobre todo la prevención a tiempo, porque la violencia escala necesariamente. La violencia empieza con celos, pero puede terminar en pellizcos, arañazos, jalada de cabello, golpes y la muerte. Entonces hay que estar muy al pendiente y hay que trabajar mucho en las escuelas. Yo creo que es muy importante en casa, ya hablamos qué debe suceder en casa, pero también que hagamos un esfuerzo como una política pública, y sé que hay iniciativas de esto, pero tiene que ser esto diario, constante, generalizado, y tenemos que ayudar al gobierno en estas labores, y por eso hemos platicado tú y yo, todo salió así, de esta necesidad de ir a las escuelas, y en lo que podamos contribuir, pues a lo mejor no vamos a ir a todas las escuelas, pero algunas que podamos ahí atender y hablar, ya se les va a quedar a los jóvenes esta información que a mí me hubiera gustado tenerla en prepa y en universidad. Cuando pasó esto, en mi caso, fue en los primeros años de la universidad, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho y felicidades por esta fundación, Ana, que has iniciado. Yo de verdad la admiro porque pues ustedes se pueden imaginar el dolor que es perder a una hija. Además era una niña maravillosa. Yo recuerdo que veía tus posts en Facebook, etcétera, un talento de niña alegre, con todo un futuro prometedor. Y bueno, pues el que le arrancaran la vida y que tú estés aquí sentada haciendo algo con ese dolor y con esa responsabilidad también de decir que no le vuelva a pasar a otras chicas lo que le pasó a Ana María, eso de verdad sí es de reconocer, mi querida Jimena. Así que muchas gracias, no sé, ¿con qué te gustaría cerrar a ti? Gracias. Ahorita solamente con un detalle adicional que ahorita que te oí hablar de los padres de familia, no sé si vieron la película de Adolescente. Sí, claro. En la película lo que mostraron era que el muchacho donde aprendió la violencia era en las noches, cuando estaba solo. Entonces, yo me acuerdo que con mis hijas, yo ahorita me acordé justo, con mis hijas los sacábamos los celulares, cuando recién se los dimos, sacábamos los celulares de todos y los dejábamos afuera, porque así garantizas que el adolescente siempre hay una tentación, o sea, sí. Uno mismo se queda ahí viendo ahí TikTok y después se duerme a las 1 de la mañana por estar tonteando. Sí. Entonces, con eso garantizamos que sacaban las cosas, pero ellos se fueron en primero de prepa a estudiar en el extranjero, entonces cuando regresamos dejamos que ya fueran, pues pensamos que ya eran grandes, ya, por decir adultas, así. ¿no? Claro, y entonces les volvimos a dejar. Dicen que la mejor recomendación que hay ahora, porque muchos de los problemas vienen por violencia cibernética, es siempre, no importa si tienes 40 años, 50, o tienes 12, o tienes 15, duerman siempre con todos los aparatos electrónicos afuera. Te quitas la tentación, porque Ana María, este muchacho donde más la amenazaba y donde más la presionaba era en las noches. Ana María, a veces donde amanecía con ojeras, yo, ¿y no dormiste bien? Sí, mamá, o dormí entonces hasta muy tarde. Porque en las noches, cuando tú no tienes control, porque yo siempre a Ana María ya deja el celular. Ana María, comemos sin celular. Pero en las noches es cuando
muchas veces, o comienzas a buscar cosas que no te corresponden a tu edad, Claro. o sea, entonces una recomendación adicional ya para que sea como la última es traten de dejar todos los aparatos electrónicos fuera del alcance de las habitaciones para que la gente comience a dormir de nuevo. Y esa puede ser una buena recomendación para los padres. Cierto, también. Y controlar, ¿no? Que es, perdón, controlar los contenidos que ven. Desde esta edad, cuando hablo de mis hijos, desde los 8, siempre. Y hay que estar muy pendientes. Porque sí, efectivamente, yo lo he visto. De pronto pues, te ganan y ya bajaron una película que pon tú que no, pero sí tienen contenido violento que no es para la edad, ¿no? Y ahí empiezan a ver otro tipo de contenidos. Entonces, pues sí, tenemos que ser con esta humanidad, este mundo tan evolucionado y revolucionado, tenemos que estar mucho más presentes, pero esa presencia sí tiene que ser activa, ¿no? No nada más estar, asistir al colegio, a los eventos o estar en casa. Puedes estar en casa, ¿no? Toda la tarde, puedes ser una mamá presente, pero el niño está encerrado en su habitación y no estás viendo que está consumiendo, ¿no? Entonces, o con quién está hablando. O con quién está hablando. Entonces, vaya que tenemos mucha chamba como papás y mamás y mucha información que seguir difundiendo. Eso es correcto. Entonces los invito a que sigan la página de la fundación, por favor, fundacionnana.com. Aquí lo vamos a poner en pantalla. Perfecto, y las redes sociales son las Otra mismas. vez, la red es fundacionnana.com. fundacionnana.com. Ahí tenemos un apartado que se llama recursos. Si alguien conoce a alguien que está en alguna de esas situaciones, ahí viene los recursos psicológicos, recursos de abogados, de refugios en caso que se necesite. Estamos haciendo la base de datos para que cualquiera persona pueda ir y solicitar la ayuda correspondiente. Entonces, para que lo utilicen lo que más nos importa. Excelente, qué importante información. ¿Y tus redes sociales cuáles son, Jimena? Yo estoy como Jimena Céspedes A en X y todas Jimena las demás. con X. Con X. Jimena con X, Céspedes con C. Jimena Céspedes. O en Instagram y en Facebook como María Jimena Céspedes con X igual. Muy bien, pues la vamos a seguir siguiendo y invitando a que pues estemos atentas y atentos, y a lo mejor este contenido hoy no es para ti en este momento, pues puede ser para la hija de tu amiga o puede ser, sí, para alguien muy cercano en tu entorno que pueda estar viviendo esto. Pues muchísimas gracias por estar en corto aquí hablando de este tema tan relevante. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Nos vemos a la próxima.